La izquierda no se inventó el cuidado de la naturaleza, la izquierda no se inventó el cuidado de las minorías, la izquierda tampoco se inventó la liberación femenina y mucho menos la espiritualidad. Lo que sí hizo fue apropiarse de ese lenguaje como si ellos lo hubieran diseñado y como si ellos fueran los verdaderos defensores de todas esas causas. Y lo que pasó con el tiempo es que cuestionar la izquierda se convirtió entonces en una sospecha ética y moral, porque como son dueños de esas causas, creen que son moralmente superiores a los demás. Cuando una ideología se adueña de palabras como la vida, la paz, el amor, la compasión, la bondad, deja de convertirse en una causa política y empieza a engañarnos, haciéndonos creer que es el único camino que puede tener un ser humano. Por eso existe un montón de personas enclosetadas que tienen miedo y sienten vergüenza de decir que son de derecha o que están confundidos, que creen que son de izquierda, porque obviamente todas las personas quieren lo anterior. Entonces están en una tensión interna constante, porque así apoyen el libre mercado, el capitalismo, la individualidad, la libertad, como la derecha y los libertarios, cree que defender eso es ir en contra de todo lo demás. La tensión real no es que las personas no quieran que las mujeres tengan derechos o que las personas no quieran que seamos inclusivos, que cuidemos la naturaleza. La tensión real es que esas causas legítimas y esas luchas reales que queremos todos los seres humanos se convirtieron en instrumentos para forzar ideas y para exigir una obediencia ideológica que hoy estamos viendo en el mundo. La historia del movimiento ambientalista, cuando lo conoces realmente, te das cuenta que no inicia con la izquierda. EPA, una de las principales organizaciones en pro del ambiente, fue creada por Richard Nixon, un presidente de los Estados Unidos republicano. Y esto fue en 1970. Y dio un mensaje muy claro de 37 puntos frente al Congreso, única y exclusivamente a todo lo que debíamos cuidar del ambiente, el aire, el agua, etcétera, etcétera. Aunque Nixon no se convirtió en un héroe por esto, sí lo pone como uno de los principales abogados de esta ideología, no fue la izquierda. Y es aquí cuando todos entendamos que el cuidado del ambiente, los derechos humanos, que todos seamos libres de hacer lo que queramos mientras no estemos perjudicando la libertad del otro, claramente. Es algo que queremos todos los miembros de la raza humana, no solamente una ideología política. Les voy a explicar cómo fue que todo esto se enredó. Entonces, lo que la izquierda hizo fue tomar unas causas legítimas y mezclarlas para para poder seguir su lucha anticapitalista, antiindustria, su lucha pacífica, feminista y de los nuevos movimientos sociales como su identidad política, negando, por ejemplo, que hoy en día el sector privado es uno de los grandes inversionistas en el ambiente, unos 220.000 millones de dólares que invierten en mejorar el ambiente. Entonces, en 1992, la ONU tomó este ambiente, estas ideas ambientalistas, y las empezó a mezclar con otras cosas, como por ejemplo la pobreza, el consumismo y desarrollos sociales puntuales. Y en 1995 empezó a hablar de género, de sostenibilidad, de educación y quedó todo de una forma como institucionalizada en el lenguaje mundial, global. Ya todos empezamos a hablar el mismo idioma. Y esto es lo que se llama globalismo. Y aunque ellos no son los únicos responsables, y fue como esta autopista para que el progresismo globalista cogiera fuerza. Y ese lenguaje le ayudó a la izquierda a apoderarse de la bondad, de la conciencia hacia el otro, hacia la naturaleza. Y el problema no es hablar de ese tema, y el problema no es que esos temas estén en las agendas, es que se empezó
a tomar en las agendas políticas. Todo eso que fuera de derecha, entonces es antimujeres, antiambiente, antipobreza y antihumanidad, que es exactamente el lenguaje que usa la izquierda hoy en Colombia. Algo similar pasó con el feminismo. El feminismo se atribuye a sí mismo la participación masiva de las mujeres a partir de 1970. Ellas creen que ese movimiento de ir a marchar, de ser revolucionarias solito, fue lo que hizo que las mujeres hiciéramos hoy parte de la vida corporativa y del gobierno. Pero eso es una gran mentira. Hay muchísimas otras razones por las que las mujeres somos parte de la fuerza laboral. ¿Cuáles fueron esos avances? ¿Cuáles fueron esos otros cambios que sucedieron? La tecnología, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, la masificación de los tampones para poder ir a trabajar tranquilas. Y hay una que es súper importante y es el cambio de la industria. Antes de 1970, la industria era metalmecánica y de construcción. Requería fuerza que los hombres invirtieron durante casi 200 años para construir el mundo como lo conocemos hoy. Y son quienes siguen construyendo la estructura y la infraestructura del mundo. En los años 80 es el boom de los servicios y es ahí donde nosotras queremos estar. Queremos estar en un lugar de trabajo donde podamos tener las uñas pintadas, el pelo arreglado y no tengamos que estar en la intemperie sudando o aguantando hambre, como sí le toca a muchísimos hombres. Entonces, pensar que el movimiento feminista por sí solo hizo todos los cambios sociales que necesitamos para ser parte de la fuerza laboral es una grandísima mentira. Entonces, la izquierda se dedicó a hacer algo que se llama como una operación simbólica. Coge un problema, el problema de una minoría, lo targiversa, captura su lenguaje y termina presentándolo como el único representante legítimo de esa causa. Y lo que antes era una revolución que era representada por un fusil y el antiestado, ahorita cogió otros símbolos. La madre naturaleza, el arco iris como la bandera de la inclusión, la mentalidad de víctima, porque el humano per se ama a la víctima, ama mucho más a la víctima que a la persona que se empodera de su vida. Entonces también se tomaron esa partecita que es muy poderosa para manipular mentes. Se apoderaron del lenguaje inclusivo como si esa fuera la forma de incluir a las personas, cambiándole una E al final, y se apoderaron de la palabra paz y de la palabra vida. Esta lógica se parece a lo que algunos llaman la revolución molecular, que aunque ha tenido muchas discusiones, fue una transformación como de la lucha de los trabajadores, la lucha obrera, la lucha de los pobres contra el sistema, para convertirse en una lucha no solamente con un propósito, sino de varias minorías. Y la ONU, junto con ese globalismo progresista, son como esa capa institucional de esa revolución molecular, porque convierte todas esas causas dispersas en metas, indicadores y presión hacia los diferentes estados y gobiernos que supuestamente deberían ser libres. Lo que pasó con la derecha es muy parecido a lo que sucedió con la masculinidad. Esa fuerza necesaria y que tiene legitimidad y que tiene mucho sentido, se distorsionó a algo oscuro. La masculinidad fue reducida al machismo, al abuso, al control y se olvidó de todas las otras virtudes que había ahí. Y tenemos que entender que el machismo no es masculinidad y la derecha, sin conciencia ambiental o social, tampoco es la esencia de la derecha, sino una versión empobrecida gracias a estas ideologías que se robaron lo políticamente correcto para atacar a aquel que piensa diferente a él. La derecha representa muchas otras cosas diferentes. Primero, la libertad. ¿Y por qué la libertad? Es porque quiere que las personas sean lo más libre posible. Por eso quiere reducir el Estado, porque el Estado no está ahí para generar empleo, el Estado está ahí para crear las condiciones para que las personas tengan la libertad de desarrollarse y crecer como quieran. También es estructura, propiedad privada, familia, tradición, responsabilidad, trabajo duro, ser guerrero, ser el dueño de tu propia vida.
apoderarte de tus decisiones, ser el único responsable de lo que pasa en tu vida y sobre todo protección contra el caos, la anarquía y la violencia. Esos valores no son malvados y en ningún momento esos valores significan no darle oportunidad a las mujeres, discriminar a los homosexuales y destruir los páramos, que es exactamente las mentiras que le están metiendo a las personas en la mente. Y lastimosamente no solo a los jóvenes, adultos, educados, se están creyendo todas esas mentiras como si fueran ciertas. En el tema de género, las personas libertarias y de derecha no tienen ningún problema en que una persona sea homosexual o que se quiera disfrazar como quiera y mostrar su identidad como quiera. El problema, pensar que no somos solo dos géneros, es una ideología subjetiva, tan subjetiva como la creencia de Dios. Entonces, cuando crees que es verdad y la tienen que imponer en los sistemas educativos y en el gobierno, es cuando la derecha realmente pone límites. Así como no queremos que le enseñen religión a nuestros hijos en el colegio, algunas personas, tampoco queremos que les enseñen la subjetividad de las identidades de género, que es muy diferente a decir que somos homofóbicos o que discriminamos al otro. Una sociedad libre puede respetar las libertades privadas de cualquier adulto sin convertir esa experiencia individual en una verdad absoluta. Ese es el problema. Con lo ambiental pasó algo similar. Lo que hicieron ellos fue tomar ideas como el petróleo, el gas, el fracking y de una se lo entregaron a la derecha, como si ellos no se beneficiaran de todo lo que les acabo de decir. Prender el bombillo de tu casa, el televisor, el computador o la tablet donde estarás viendo esto, hace parte de una cadenita de todo lo que les acabo de mencionar. Entonces los hace además una ideología totalmente incoherente. Si realmente ellos detestaran todo lo que significa el progreso, la industria, harían la tarea de desconectarse de esta realidad e irse a vivir al monte. Porque hay algo que nuestras naciones tienen y es que son libres. Tú, antiderecha, eres libre de irte a vivir al monte. Absolutamente nadie te está impidiendo eso ni te está diciendo cómo tienes que vivir. Pero sí es importante vivir en coherencia. Y cuando las ideologías se adueñan de esas ideas y empiezan a hacer etiquetas superficiales a todo, la gente se deja de cuestionar y la gente se deja de preguntar, oiga, ¿qué contamina más? ¿El fracking, que es algo súper puntual y cerrado, que puede tener riesgos, nadie va a decir que no, pero esos riesgos se pueden controlar, versus, oiga, la minería ilegal, ¿cuánto contamina? Ese mercurio de la minería ilegal, ¿cuánto contamina? Contamina directamente los ríos y además financia el terrorismo. Mientras que el fracking te lleva la energía a tu casa, el gas que necesitas y además deja regalías en el país para invertir en lo social. Pero no, es imposible cuestionarlo y hacernos esas preguntas porque la ideología y las frases de cajón no nos dejan. ¿Por qué el fracking es el escándalo moral que usan los de izquierda y con la minería ilegal se quedan callados? ¿No es esa una evidencia suficiente para entender el adoctrinamiento y cómo se han robado lo políticamente correcto? Entonces, es una farsa, es falso que la izquierda realmente cuide el ambiente, porque cuando miras los números, te das cuenta que es mentira. Tuvimos que importar un gran porcentaje de gas natural en Colombia por las medidas de Gustavo Petro. Importar ese gas natural es muchísimo más contaminante que el fracking. Busquen la información que está en internet. No me estoy inventando nada. ¿Y esto qué significa para nuestras mentes? ¿Qué significa toda esta ideología progresista en la que nacimos, que ya venía dominando la idea de lo políticamente correcto cuando la generación X y los millennials nacimos, y ni decirte la generación Z? Eso significa que estamos muy confundidos.
porque estamos confundiendo conciencia, tener niveles de conciencia altos, de entendimiento altos, de razón superiores, con ser neutrales. Estamos confundiendo la aceptación con silencio, con quedarnos callados. Y estamos confundiendo la paz interior con la ausencia de una posición. La apatía, la apatía de la gente que cree que la espiritualidad y la política no deben ir juntos y se vuelven apolíticos. Está lejos de la aceptación del universo y la vida. La aceptación siendo un nivel de conciencia superior. La apatía nace del miedo, de la evasión, porque es incómodo y por eso nos impide actuar, nos desconecta de la realidad. Una persona apática a la política no quiere mirar el conflicto porque mirar el conflicto le quita una paz falsa interior. Porque si la única forma de estar en paz es negar la realidad del mundo y la política del mundo, significa que no estás en paz. Una persona en aceptación es capaz de mirar el mundo, la realidad, tomar posiciones, porque las posiciones que estamos tomando son frente a los valores personales, a lo que creemos que el mundo debe ser. Y es capaz de mirarlos sin odio. Yo no odio al que piensa diferente. Me parece que está equivocado y está perdido, pero no lo odio. Es mirar al mundo sin cobardía también. La nueva era creo que fue importante en la distorsión de este mensaje, porque tomó palabras como amor, vibración, paz, conciencia, sanación, despertar, woke, y las convirtió en una excusa muy elegante para no tomar partido. Y estoy convencida de que si hay una fuerza superior, algo detrás conspiranoico, convencer a las personas de que tienen que ser neutrales es una forma de debilitar y de ejercer aún más control, de manipular. Porque lo que te está haciendo es que te está evitando ver la realidad del mundo, esconderte, porque quiero vivir en paz y es la forma como vivo en paz. La historia espiritual no ha sido una historia de apatía, al contrario. Las tradiciones, muchas tradiciones espirituales han entendido que la espiritualidad no te quita la responsabilidad ante el poder, la justicia o la destrucción de una cultura. La lucha que estamos viviendo hoy es más allá que política. Es una lucha espiritual por esos valores en los que creemos profundamente y que sabemos que nuestra raza humana necesita para seguir evolucionando. Los monjes tibetanos son un ejemplo claro de esta lucha contra la opresión china y monjes en muchos otros lugares como en Sri Lanka también han salido a pelear y a luchar. Los samuráis, unos guerreros profundamente espirituales, no confundieron jamás su espiritualidad profunda con pasividad. Para el samurái, la espiritualidad no era una anestesia para evitar el dolor, era una forma de organizar la mente y ser mucho mejor, para poder dominar su interior ante la adversidad y que sin importar lo que se viniera, incluso la muerte, fueran capaces de seguir luchando. Esa es la diferencia entre la espiritualidad real y la espiritualidad del consumo, que es la que la nueva era y los nuevos yogis y los yogis superficiales nos enseñan. Porque la espiritualidad real fortalece el carácter para afrontar la realidad de la vida. La otra simplemente decora el ego para sentirse elevado y superior a los demás. Y esa izquierda identitaria identificó muy bien ese vacío espiritual del mundo moderno, porque no solamente sabe que estamos careciendo de espiritualidad, sino que la misma izquierda se ha encargado de destruir a Dios y se aprovecha de ese vacío para contrarrestar la culpa que pueden sentir, la desconexión y la falta de propósito. Por eso les pone otras ideas diferentes a Dios, el ambiente, los derechos humanos, la igualdad, porque todos necesitamos esa carga superior espiritual. Debemos y tenemos que creer en algo. Entonces ellos eliminan a Dios y ponen todas estas luchas sociales para que las personas tengan algún sentido, pero es un sentido que está errado y es irracional. Y es ahí donde viene el problema, porque las personas que siguen a estas ideologías, por eso menciono tanto esa palabra, estos dogmas, no se sentaron a pensar, a racionalizar y no cuestionan.
creen ciegamente en las falacias, en las mentiras y en el reduccionismo que esta izquierda vende. Por eso, muchos van al insulto inmediatamente. Y como vimos, Iván Cepeda ni siquiera quiere debatir, porque el objetivo no es que exista pensamiento, ni cuestionamiento, ni crítica, ni críticas objetivas a cómo estamos haciendo los cambios, sino que lo reduce a las etiquetas superficiales de vida, paz, naturaleza, páramos, amor, animales, y creen que con eso ya vendieron el discurso. Bueno, lo creen y con eso ya vendieron el discurso, porque se apoderaron de lo políticamente correcto y la gente cree que ellos son los que están detrás de las verdaderas soluciones para esos problemas. Y no, no es cierto, no lo están, los exacerban. Miren la situación de la minería legal, miren la situación de la guerra en Colombia, se han duplicado el número de hombres armados, miren el número de ataques guerrilleros, ha sido el más alto del siglo en el 2025. Miren el nivel de corrupción, miren el nivel de violencia. Las etiquetas superficiales solamente sirven para que las personas de poco espíritu, que no creen en nada, se sientan bien en su vida y puedan pegarse y aferrarse a algo. Y así seguimos confundiendo qué es lo bueno y qué es lo malo con superficialidades. Por eso la gente cree que Iván Cepeda es el bueno, porque habla pausado, porque no se altera, pero eso no le quita que sus palabras estén llenas de veneno. Por eso la gente dice que él no es guerrillero, porque es que es muy bueno, porque es que habla pasito, sin considerar en lo más mínimo quién es Iván Cepeda, de dónde viene, cómo lo educaron, quién lo educó y ojo, para qué lo educaron. Él nace en 1962, hijo de dos comunistas que les tocó exiliarse del país en algún momento. Por eso él crece y se educa en Europa. Pero también vivió en La Habana, Cuba, el gran símbolo revolucionario comunista de nuestro continente. Y no necesariamente los hijos tenemos que tener las mismas ideologías de los padres, pero la probabilidad es bien alta que cuando un hijo supera su era de la rebeldía después de los 25 años, entra en razón, toma sus propias ideas y sus propios pensamientos. Algunas, no por admiración y seguimiento a sus padres, sino también por rebeldía a sus padres como una representación de la autoridad. Pero nadie puede salir intactamente pacífico y lleno de amor y de bondad cuando tuvo una infancia como la que tuvo él. Comunismo, exilio, Cuba, persecución. Hay una carga espiritual profunda con la que él está cargando. Yo sé que hay muchas personas que no creen en la conexión de la mente con el cuerpo, pero es directa. La joroba de Iván Cepeda no es gratis. Es esa carga y ese dolor que lleva tantos años. Y es posible que el hombre no haya tenido un fusil y que nunca haya estado en un campamento. Creamos que nunca ha estado en un campamento guerrillero y que no es líder de esos guerrilleros que están afuera. Eso no significa que no tenga una mentalidad guerrillera. Eso no significa que no haya sido creado para ser un infiltrado del gobierno colombiano y hacer lo posible para ayudar a las guerrillas a prosperar. No es gratis que él es el arquitecto de la paz total, un mecanismo que lo único que ha hecho es darle impunidad a los reclutadores y narcotraficantes en Colombia, que hashtag son los narcotraficantes que proveen el 80% de la cocaína del mundo. Y yo estoy completamente segura que fue criado y hecho para hacer exactamente lo que ha hecho durante sus, no sé, 12 años en el Congreso, que es atacar a cualquiera que quiera dañar el caminado a esas guerrillas. Que bueno, ya les dije en un video anterior que para mí guerrillas es errado, deberían ser llamados narcotraficantes armados.
Por eso la persecución de la Uribe y por eso ahorita las 280 demandas que le está haciendo Abelardo de la Espriella. Igual que con las de Uribe, sacados de abajo de la manga y seguramente con pruebas falsas, como ya vimos en el juicio contra Uribe. Entonces, existe la altísima probabilidad de que ese hombre no tenga y nunca haya tenido un fusil, pero eso no lo hace menos peligroso, porque con esa fuerza con la que está peleando y va a pelear en el futuro, si llegase a ser presidente, pues es esa fuerza del comunismo que destruye, que tenemos la claridad absoluta de que destruye con el ejemplo de Cuba y Venezuela. Y eso es lo que va a pasar. Para aquellos que les gustan las películas de niños y de Disney, les recomiendo que se vean El Rey León. No hay mejor explicación de qué pasa cuando las hienas llegan al poder. Es una perfecta metáfora lo que hace el comunismo, no solamente en la abundancia, sino también en el espíritu de las personas. China es también un ejemplo de lo que pasa en el espíritu de las personas. La falsa conciencia no nace cuando alguien habla de ambientalismo, de inclusión, de espiritualidad, de amor, de paz. La falsa conciencia es cuando dejamos de hacernos preguntas, dejamos de discernir, dejamos de ir a la profundidad del problema y hacernos las preguntas incómodas y reales. Y son muy incapaces de hacerlo porque creen que cuestionar sus ideologías les van a tumbar todo lo que ellos son, porque generalmente la izquierda cree que él es eso. Una cultura se vuelve muy vulnerable cuando empieza a confundir conceptos como paz, armonía, espiritualidad, compasividad, porque empezamos a creer que las personas que son víctimas y que hablan suavecito son los buenos de la película y nos hacen pensar que son moralmente superiores, cuando eso no tiene absolutamente nada que ver con ser un buen ser humano. El problema no es querer la paz, el problema es empezar a usar esa palabra para suavizar los actos atroces que cometen ciertos humanos contra otros humanos. Y es eso exactamente lo que Iván Cepeda ha hecho. Llamar paz a atacar a los que no piensan como él, meterles mentiras y a la impunidad de la delincuencia y de las personas que son los directos causantes de que no exista paz en Colombia. La izquierda estaba muriendo y murió en 1989 con la caída del muro de Berlín, pero resucitó cuando empezó a robarse lo políticamente correcto y el lenguaje. Y así usan sus palabras y su lenguaje para manipular, para atacar y para crear una falsa armonía de los que ellos son los principales perturbadores. La pregunta al final no es tan simple como si eres de izquierda o de derecha. La pregunta es si todavía estás pensando, cuestionando y yendo a la profundidad de los temas y usar la razón, o simplemente basta con repetir lo que otros te dijeron que era lo moralmente superior. Así que mi mensaje principal es dejarte confundir la bondad, la conciencia, la moral, la ética, la espiritualidad, la naturaleza, el feminismo, la mujer, los derechos humanos, la igualdad, la tolerancia con la izquierda. Todo eso que acabo de decir, los queremos absolutamente todos los humanos sobre el planeta Tierra. Solamente que el comunismo quiere hacerle de una forma totalitaria y quitándole a esos que luchan y pelean para darle a los que no hacen nada. Y no voy a decir que no es un país de desigualdades, pero esas desigualdades no se solucionan volviéndonos a todos pobres. Se solucionan creando oportunidades, dejando la corrupción. De hecho, uno de los gobiernos más corruptos de la historia de Colombia. Bajamos en el ranking de confianza en el mundo, no sé cuántos puntos, lo mencioné en un video anterior.
y siéntete libre. Puedes ser de derecha y eso no significa que no quieras a las mujeres, que seas homofóbico, que odies el ambiente y que quieras destruir los páramos. Ser de derecha significa que crees en la individualidad, en la libertad del mercado, en que el Estado sea más pequeño, en que nadie te tenga que decir cómo hablar, cómo usar tu lenguaje, en que nadie te tenga que decir cómo vestirte ni cómo pensar. Crees aún en la familia, en los valores de la familia, en la importancia de la familia. Eso es ser de derecha. No las mentiras, ni las falsas luchas que el comunismo, el socialismo, la izquierda, todos esos nos han hecho creer y que muchos nos creímos por mucho tiempo. Yo me lo creí por mucho tiempo. Tanto que tenía una camiseta que decía todos deberíamos ser feministas, tanto que hice una maestría en desarrollo sostenible. Pero fue solo cuando me empecé a hacer las preguntas difíciles y el discernimiento profundo que me di cuenta que estaba en el lugar equivocado. Porque yo, como mujer latina, que nació en una familia de clase media baja, no soy víctima de nada ni de nadie. Soy la creadora de mi vida, de mi destino, y quiero que los colombianos del futuro tengan la misma oportunidad de crear su vida y no tengan que huir de un país al que tanto queremos. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo número 5 de Descifrada.